Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo les está yendo? Cuéntenme cómo les va hasta tus otras materias. Que se conectan y se van, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes van a participar? Levanten su mano, por favor. Listo, avancemos a otro módulo. Nadie quiere participar. Gracias, chicos. Dice, yo alza la mano por si acaso. ¿Dónde? No he Ahí visto. está, pues. Ah, recién, Erlan. No, licenciado, ya. Me estás Eh, tomando el pelo, Erlan. Ya, dale, Erlan. ya está bien. Bueno, estábamos viendo factores externos que podrían influir en la integración de personal. En estos factores podíamos tocar los puntos educativos, socioculturales, legales, políticos y económicos. Cada uno de estos influía mucho al momento de contratar o integrar personal. Luego estábamos viendo la integración del personal en el ámbito internacional, donde teníamos 3 tipos de personal que podíamos contratar. Administradores del país de origen de la empresa, luego administradores del país huésped y administradores de terceros países. Cada uno de estos tenían sus porqués el elegir los de otros países o del país de origen. Eh, Luego de esto también estamos viendo el ámbito interno, ya no externo, donde más que todo tocaban 2 puntos, que era la promoción interna, donde mediante un flujo de personal ascendían de una línea, no me acuerdo de esa línea, ¿cómo se llamaba? Pero después también el otro punto era la política de competencia abierta. Eh, Luego estaba el proceso de selección del personal, donde se tomaban aspectos como, la entrevista, exámenes, herramientas para, la selección de estos. Eso es, Es- licenciado. Está bien, gracias, Erlan. Sheila, dale. Gracias, buen día. Buenos días, licenciado. Como ya mencionó mi compañero, vimos los factores de la integración del personal, el ambiente interno, que era que facilitaba la promoción y control para el personal, que siempre están en cuestión y consideración para los empleados, que están a favor de una política de promoción interna. La promoción interna se trataba de un ascenso laboral que ya estaban formando parte de una empresa. Y la política de competencia abierta era
los puestos vacantes que se abrían a las personas con mayor rendimiento o mejores calificadas. Después, en el proceso de selección, técnicas e instrumentos, eran como las entrevistas, exámenes y el enfoque del centro de evaluación. En eso se dividía en proceso de selección que ofrece el puesto al candidato o se le informa que no ha sido seleccionado. En las entrevistas se va seleccionando y entrevistando por una o más personas, donde puede influir el comportamiento, la actitud y todo el rendimiento que vaya la persona. Ya, está bien, querida Sheilita. Está bien, Gracias. gracias. Jocelyn, adelante. Jocelyn, Licenciada, sobre las entrevistas, podía ser banco de preguntas y las preguntas podían ser estructuradas o semiestructuradas. También podían ser preguntas abiertas de selección. Y también influía mucho las cartas de recomendación. También estas cartas tenían que ser verificadas. Como nos decía, ahora tienen código QR, algunas que verifican que son legales, que no son falsas. En los exámenes, su objetivo era tener datos sobre los solicitantes que ayuden a anticipar su éxito probable. Los exámenes de inteligencia, los exámenes de pericia y actitud, exámenes vocacionales y de personalidad. Y los exámenes también tienen las limitaciones. Por ejemplo, no definen el 100% de la personalidad. Como nos decía, si un examen le aplicamos 2 veces a la misma persona, pero nos arrojan distintos resultados, significa que el examen está mal planteado. Eso. correcto, Jocelyn. Ya, gracias, Jocelyn. Muy bien, a nuestros tres compañeros. A ver, vamos a hacer una especie de feedback, unos minutos. ¿Qué pasaría si en este momento me dice a Jocelyn, a Erlan, a Sheila, vamos a instalarnos como sucursal de una empresa de yacimientos a Irán? Ustedes tomarían en cuenta. Tienen que tomar decisiones. Ustedes son CEOs, son MAES. ¿Qué factores tomarían en cuenta? Cualquiera de las tres personas, cualquiera. ¿Qué factores tomarían en cuenta? Estamos haciendo un feedback. Ustedes ya tienen la gran parte de las herramientas para poner una empresa. Sheila, ¿alguna idea? Licenciado, ¿podría repetir la pregunta? Que en este Se momento yo les entrecortó. digo a cualquiera de todos ustedes, Sheila, vamos a colocar una empresa subsidiaria en Irán. ¿Ustedes qué factores tomarían en cuenta en este momento principalmente? Dale, Jocelyn. Yo creo que lo primordial sería la religión, porque allá no están permitidas muchas cosas. Ya, excelente. Es eso, así de claro. ¿Recuerdan lo que yo les decía? Cuando ustedes contratan personal, tienen que ver la idiosincrasia del país al cual están yendo. Como muy bien apuntó Jocelyn, si me voy a ir a Irán, en este momento tienen una sociedad teocrática. ¿Saben lo que es una sociedad teocrática, verdad? ¿Tienen alguna idea? ¿Sus leyes se basan en su religión? Correcto. Exacto, Fabri. Se basa todo en su religión, en sus costumbres. Dejan mucho de lado de pronto la preparación académica de las mujeres. Entonces yo le digo a Sheila, a Jocelyn, vayan ustedes y se van a hacer cargo de la oficina regional allá en Irán.
¿Ustedes creen que tenga éxito, dado que esta es una sociedad teocrática, como muy bien nos dijo Fabri? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensas tú, Fabricio? ¿Estás ahí, Fabri? Ya, ¿qué piensas tú, Fabricio? Mm, ¿Podrías repetir, por favor? Ya, tú ya sabes qué es una sociedad teocrática. ¿Tienen alguna idea? Ya saben. Se basa en la religión, Ujú, ¿verdad? sí. Si yo pongo una fábrica, una subsidiaria allá en Irán y que esté al mando de una mujer, ¿cuál cree que va a ser los resultados en este momento? Los de ahí no me van a tomar en serio. Mm, Sí, está bien, Fabricio, está bien. No, no es que lo has expresado incorrectamente. ¿Qué dices tú, Sheila? Como mencionó mi compañero, no creo que nos tomen en serio por el simple hecho de ser mujeres, ya que su religión ahí es muy estricta. Exacto, Sheila. Fabri, ustedes están analizando bien. Dado que esta es una sociedad teocrática, la iraní, al igual que en este momento está entrando en ese ritmo Afganistán, que es una sociedad teocrática basada en la religión, entonces, por muy exitosa que yo tenga a una persona del sexo femenino en la dirección de empresas, si yo la llevo a esta persona, lo único que voy a provocar es frustración primero para la persona. ¿Ya? Y en segunda instancia, voy a hacer que esta subsidiaria que coloque se vaya al fracaso, dado que la gente, por esta sociedad teocrática, no va a querer comprar productos que estén de pronto producidos porque está una mujer al mando de esta industria. Son tan estrictos y están en contra de pronto de que las mujeres estén al mando de instituciones que no me va a ir nada bien. Entonces son estos tipos de factores que yo tengo que analizar al momento de instalarme en un país. Sin ir más lejos, de pronto lo que ha pasado en Santa Cruz y el pan de batalla, nuestra famosa marraqueta. De pronto la gente tenía algunos prejuicios o juicios de valor preestablecidos, indicando de pronto que cómo voy a ir a ofrecer pan desde La Paz hasta Santa Cruz. Pues ya tengo un juicio de valor preestablecido y pienso que me va a ir mal. Pero si yo me arriesgo, han visto, les ha ido muy, muy bien a esta empresa que se ha arrojado a llevar pan de batalla en avión. Son diferentes factores que yo tengo que analizar, que a veces son muy delicados, como en el caso de Irán, de Afganistán, cuando son sociedades muy, pero muy cerradas. Eso es lo que de pronto quería comentarles a ustedes para que comiencen a abrirse y vean los problemas que están abriendo en este momento en Irán. Saben que hay revueltas de parte de las mujeres y que están siendo apoyadas por los varones por el simple hecho de que a las mujeres no se le permite caminar con el velo o con la cara descubierta, sin el velo, o están mal cubiertas la cabeza con su velo. Ahí que existe la policía moral, que es como la Inquisición que existía en el catolicismo. O sea, ya existe la policía moral y en ese momento son una serie de conflictos. Y el gobierno ha dicho no, ha puesto mano firme y no importa las represalias que pueda tener de organismos internacionales, pero internamente está reprimiendo a todas las manifestaciones, hay varios muertos. Entonces yo tengo que analizar todos estos factores antes de poderme instalar en Irán. Si yo quiero poner de pronto una distribuidora de urea, que me está yendo muy bien como Bolivia, y digo, voy a mandar allá a una persona X de sexo femenino.
solamente por cumplir de pronto algún compromiso político, me va a ir muy mal como empresa. Este es un comentario y algo que les quería llamar a la reflexión y para que vean que todos estos factores exógenos, o sea, de afuera, pueden afectar al funcionamiento de una empresa. ¿Algún comentario que quieran ustedes hacer? Les escucho. Muy bien, vamos ahora a avanzar en otro tema. Vamos a ver ahora otra de las funciones de la dirección administrativa, de la administración de empresas, que es la dirección. Como siempre hemos visto a vuelo de pájaro lo que es la dirección, pero ya estamos comenzando a desarrollar poco a poco cada una de estas funciones administrativas. Aquí vamos a ver lo que son los factores humanos, la motivación y los factores humanos en la administración. Muchas veces se dice que la dirección y el liderazgo a menudo se consideran como un solo término, se consideran lo mismo. Yo también estoy de acuerdo en que para tener una buena dirección hay que tener un buen liderazgo. Si bien es cierto que el gerente más efectivo casi siempre será también un líder efectivo, dirigir es una función esencial de los gerentes. Como nos decía Wendy, perdón, aquí hay un comentario más de nuestra amiga Wendy. Exacto, querida Wendy. Depende de las políticas de los países también. Y miren, respecto de esto de las políticas, les voy a comentar algo que estaba leyendo. Es la empresa azucarera privada de Santa Cruz, que está produciendo cerca de, por decirles una cosa, de 100.000 litros de etanol que se puede utilizar como combustible. En el Brasil, en la actualidad, están mezclando el etanol con gasolina. Esto a fin de evitar la contaminación del medio ambiente. Hasta un 24% están mezclando. Y esto a fin de abaratar el impacto que tiene en este momento la subida de precios del petróleo. Y controlar la inflación es otro factor. Pero yo no sé qué es lo que está pasando en nuestro país. Que le están diciendo, señores, nosotros tenemos etanol en Bolivia. Como empresa privada estamos produciendo etanol. Pero el etanol en este momento lo están exportando hacia Europa, al Perú, porque muy bien, Yacimientos prefiere importar diésel y gasolina del Paraguay, de Chile, que no produce, pero que trae, lo refina y nos vende a nosotros gasolina. Nosotros compramos en 100 y lo vendemos en 50, por decirles un precio. Por eso que el contrabando de combustibles hacia los países fronterizos es un negocio, un gran negocio. Entonces le dice esta empresa azucarera, gobierno, yo te ofrezco 100.000 litros de etanol para que tú puedas mezclar con la gasolina y que de este modo puedas reducir el impacto en la subvención y que puedas reducir el impacto en el medio ambiente. En este momento apenas estamos llegando a un 8 o 9% de la mezcla en gasolina y etanol. Y dicen, vamos a ver, han mandado muchas cartas, pero hasta el momento el gobierno no ha respondido. ¿Y esto por qué? Porque es un tema ya político, en lugar de que se vea el tema de país. Y dicen, bueno, ¿por qué les vamos a comprar a la empresa privada? ¿Por qué nosotros les vamos a dar recursos a la empresa privada? Y especialmente si es de Santa Cruz, lastimosamente vendes esa
mentalidad obtusa que tienen nuestros gobernantes. Entonces, no hay una explicación racional del por qué no le quieras comprar etanol. Entonces, las empresas privadas no se hacen líos. Ellos fácilmente ya están acomodando todo este excedente de etanol en Europa y en el Perú. Y nosotros seguimos comprando gasolina a Paraguay y a Chile, y diésel además. Son algunas cosas que hay en la mentalidad todavía de nuestros mandatarios. Como les dice nuestra amiga Wendy, es complicado a veces hacer empresa y patria en nuestro país. Pero bueno, vayamos, no hay que desanimarse, siempre hay que echarle para adelante todo. Gracias, Wendy, por tu comentario. Entonces, justamente va a este tema, a la dirección y el liderazgo. Si la dirección y el liderazgo de nuestro país estuviera muy bien enfocado, yo aprovecharía todas las oportunidades que me brinda el sector privado. Porque el que de pronto yo reduzca en unos millones de dólares la subvención que estoy dando al combustible, esos recursos excedentarios podría destinarlos de pronto a otras actividades que yo necesito. Por eso se dice que para ser un director hay que ser un líder efectivo. Y dirigir es una función esencial de los gerentes, de los administradores, como hemos señalado en módulos anteriores. El dirigir, el ser líder va a incluir planeaciones cuidadosas, va a establecer estructuras organizacionales que ayuden a las personas a alcanzar metas e integrar personal lo más competente posible en esa estructura. Esa es la dirección, ese es el liderazgo. Integrar personal competente en la estructura. Pero si de pronto yo, como director, pero sin liderazgo, contrato personal que no es competente, solamente estoy generando que mi empresa sea deficitaria, como lo que ocurre generalmente en Comibol, que se contrata no a los mejores profesionales, sino al calor político y tinte político. Por eso que tenemos empresas e ingenios estatales que están en crisis, donde el 80% de los recursos que generan Comibol se van para el pago de sueldos y salarios. Por lo tanto, los equipos se van volviendo cada vez más obsoletos, se van deteriorando más y no tengo recursos económicos frescos para poder renovar mis equipos. Por eso se habla de una planeación cuidadosa y selección de las personas más adecuadas y competentes para incorporarlas en mi estructura. La medición y corrección de estas actividades del personal mediante el control es también una función importante de la administración. Sin embargo, todas estas funciones gerenciales lograrán muy poco si los gerentes no saben cómo dirigir a las personas o no comprenden los factores humanos de sus operaciones de manera que generen los resultados deseados. Si a mí me falta empatía, por muy buen profesional, doctorado, PhD, doble doctorado, y no tengo la empatía suficiente y necesaria para comprender a los recursos humanos que yo estoy dirigiendo, mis resultados no van a ser los deseados. La función gerencial de dirigir se define como el proceso de influir en las personas. O sea, la palabra clave es influir en las personas para que contribuyan a las metas organizacionales y de grupo. O sea, yo cada clase les tengo que decir, muchachos, supérense, hagamos un feedback, tengo que influir en ustedes, ¿para qué? Para que puedan aprobar la materia, para que se vayan de este curso con las mejores herramientas para que puedan desarrollarse en un futuro a corto plazo.
Ustedes ya van a tener la base de cómo hacer sus empresas, de cómo dirigir, motivar, liderar, controlar. O sea, yo estoy influyendo en ustedes de una forma positiva, mostrándoles los defectos que hay de pronto en la administración pública y privada y cómo ustedes tienen que cuidarse y mejorar los mismos. En este análisis de la función de dirección y liderazgo, vamos a ver que es un examen de conocimientos pertinentes a la dirección. Si bien los objetivos de la empresa pueden diferir un tanto entre las organizaciones, es obvio que los empleados también tienen necesidades y objetivos que son especialmente importantes para ellos. No tengo que dejar de lado yo los objetivos de los recursos humanos que están al interior de mi organización. Mediante la función de dirección, los gerentes les ayudan a constatar que pueden satisfacer sus propias necesidades y utilizar su potencial a la vez que contribuyen con las metas de una empresa. Como les digo, los administradores tienen que entender las funciones que asumen las personas y las individualidades y las personalidades de la gente. Si yo estoy dirigiendo una organización y veo que una gran mayoría es del sector femenino, entonces tengo que pensar que en algún momento estas personas se van a casar o van a tener hijos y esto de pronto puede influir en estas personas, en los empleados. Puede bajar su rendimiento porque pueden estar pensando y tener la preocupación de dónde voy a dejar a mi hijo, quién me lo va a cuidar. Entonces yo pienso y digo, voy a colocar una guardería acá en la institución, voy a habilitar un ambiente, voy a tener una visitadora social de pronto, o voy a contratar una niñera o dos niñeras que estén cuidando la guardería de la empresa. Entonces eso va a motivar a las personas a que trabajen mejor, no van a tener una preocupación menos, porque van a estar cerca de sus hijos. O de pronto, como llega cada vez fin de año y los padres están corriendo por colegios, ¿por qué no hacer convenio con alguna entidad educativa privada y decirles, bueno, yo como empresa tengo tal cantidad de personal con sus hijos y quisiera hacer un convenio para que los mismos puedan estudiar en este colegio? O sea, son formas en las cuales yo me involucro con los objetivos que tienen también los empleados. Los empleados van a la empresa primero por tener una fuente laboral, un ingreso económico seguro, seguridad para su familia, y si yo le puedo brindar, entonces voy a tener empleados que van a rendir más y que van a estar contentos y conformes dentro de la empresa. Cuando yo trabajaba siendo estudiante en la Corte Nacional Electoral, el director, el presidente de la Corte Nacional Electoral, ¿qué es lo que colocó a fin de motivar a los empleados? Porque veía que cada vez salían para comprarse refrescos. O alguien compraba una caja de personales y vendía al interior. Entonces, lo que él ha hecho un convenio. Porque generalmente esto no dan los dispensers a las instituciones públicas. Pero como la Corte Nacional Electoral era una institución descentralizada, él ha hecho un convenio con Coca-Cola para colocar un dispenser en la oficina. Entonces, todo el que quería tomar un refresco tomaba en forma gratuita. Después de las 6 ha hecho habilitar una sala que tenía billar, tenía sus mesas de cacho. Los que querían podían quedarse a jugar, un momento de expansión. O después de las 6 organizaban sus campeonatos de pool, de cacho. Era interesante, o sea, te motivaba a trabajar en la Corte Nacional Electoral o a quedarte más de las 6 si el trabajo lo requería. Entonces era un buen motivador, tenía buen liderazgo el presidente.
que en paz descanse la Corte Nacional Electoral. Ahora, las empresas desarrollan reglas, procedimientos, programas de trabajo, normas de seguridad, descripción de puestos, todo esto ya lo hemos visto. Bajo el supuesto de que en esencia todas las personas son iguales. Claro que por supuesto es necesario, sobre todo en los esfuerzos de la organización, tener todo este tipo de reglas, procedimientos, normas, programas de trabajo, normas de seguridad, descripción de puestos, funciones, etcétera. Pero es igualmente importante reconocer que los individuos son únicos y tienen diferentes necesidades. Estamos hablando de una sociedad heterogénea, no es una sociedad homogénea. Los empleados no son homogéneos. Todos tienen diferentes necesidades, diferentes ambiciones, actitudes, deseos de responsabilidad. Hay algunos con más ambición. Entonces se van preparando para en determinado momento poder asumir posiciones de mayor responsabilidad. Tratan de desarrollar su potencial, sus niveles de conocimiento y habilidades. Ahora, si los gerentes no comprenden la complejidad, escúchenme bien, si los gerentes no comprenden la complejidad e individualidad de las personas, no pueden aplicar de una forma correcta las generalizaciones sobre la motivación, el liderazgo y la comunicación. En estos tres factores tú tienes que generalizar. No vas a motivar empleado por empleado. No vas a liderar persona por persona. No vas a sacar tus comunicados uno por uno. Ahí es donde tienes tú que saber cómo vas a aplicar una correcta generalización sobre cómo motivar, cómo liderar, cómo comunicar a un grupo de gente. Aunque por lo común sea cierto, los principios y conceptos tienen que ajustarse a situaciones específicas. En una empresa, no todas las necesidades de los individuos pueden satisfacerse por completo, pero los gerentes tienen un amplio margen para hacer acuerdos individuales, si fuera necesario. Aunque los requisitos del puesto casi siempre se derivan de los planes de la empresa y la organización. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? En esta diapositiva hablamos de la importancia de la dignidad personal. Es fácil de pronto negar la dignidad de una persona, calumniar, mentir sobre una persona. Por lo tanto, administrar supone alcanzar los objetivos de la empresa. ¿Sí? Obtener resultados es importante. Pero aquí es donde se recalca este tema de la dignidad personal. Los medios por los cuales yo voy a alcanzar los objetivos y los resultados nunca deben violar la dignidad de las personas. El concepto de dignidad individual significa que se debe tratar a las personas con respeto. No importa cuál sea su cargo en la organización. El presidente, el vicepresidente, el gerente, el supervisor de primera línea, el trabajador, todos ellos contribuyen a conseguir las metas de la empresa. Cada una de estas personas es única, con diferentes capacidades y aspiraciones, pero todos son seres humanos y merecen que se les trate como tales. Por eso se habla de la importancia de la dignidad personal.
Y justamente hay un ejemplo claro que se lo toma esto con el presidente actual del Instituto Nacional Electoral de México, cómo se hizo la burla de pronto de las personas. A veces también, cuando no entendemos el por qué algunas personas que viven en el área rural no pronuncian bien el castellano, porque de pronto su lengua materna, el aymara o el quechua, fonéticamente, esto yo les digo con conocimiento de causa porque yo estaba en la carrera de lingüística, no pueden pronunciar ciertas sílabas, ciertas letras. En el idioma aymara y quechua no se pueden pronunciar muy bien. Y por eso que en el español no tienen una correcta pronunciación. Y las personas que desconocen de este tema, de pronto se hacen la burla por no conocer las dificultades que puede tener esta persona para pronunciar el español. Es como un gringo estuviera hablando en castellano, o nosotros hablando en inglés y el gringo se nos va a reír porque de pronto estamos cometiendo errores. Y esto pasó con el presidente de este Instituto Nacional Electoral de México. Se acercó un campesino y le habla, porque él habla su lengua materna, creo que era el zapoteco. Y él decía, tú, presidente, que venir a mi pueblo, yo dirigirme como nación chuchumeca, creo que algo por el estilo. Y él le escucha, ¿no? Y cuando regresa este presidente a la Ciudad de México, a su instituto, y le grabaron. Y él dice, me he reunido con el cacique de este pueblo y le remeda y dice, él se ha dirigido, yo, gran cacique, dirigirme a ti, autoridad electoral que vienes a visitarnos. Claro, omití algunos artículos porque en su lengua no hay artículos seguramente, pero para él era burla. Entonces él dice, a mí me parecía que yo estaba en una película de llanero solitario hablando con toro sentado. O sea, se hizo la burla de ese pueblo y de su autoridad originaria por la ignorancia de esta persona. Por eso se habla de la importancia de la dignidad personal, de no hacerse la burla de pronto de la forma como habla la gente. Porque si él te hablaría en su lengua materna, él habla perfectamente. Y claro, al momento de tratar de llevarlo al castellano, él omite ciertos artículos. Pues eso tenemos que meternos en la cabeza todos nosotros. No mellar la dignidad personal. Consideración de la persona como un todo. No podemos hablar de la naturaleza de las personas a menos que se considere al individuo como un todo y no solo como un conjunto de características distintas y separadas. Vale decir, esta persona tiene conocimientos, tiene actitudes, habilidades, rasgos de personalidad, puede ser hiperactiva, dinámica, no le gusta estar en un escritorio, tiene una actitud proactiva. Entonces, una persona los tiene todos estos elementos, pero en distintos grados. Uno es más activo, otro menos activo. Otro es más dinámico, menos dinámico. Uno es más hábil de pronto para hacer cuentas, la otra no es tan hábil. Pero todas estas características interactúan entre ellas, van compensándose y su predominio en situaciones específicas cambia con rapidez y de manera imprevisible. El ser humano es una persona totalmente influida por factores externos. Las personas no pueden despojarse del efecto de esas fuerzas cuando van al trabajo. Y los administradores deben identificar estos hechos y estar preparados para hacerles frente. Cuando en este tema de Irán, por ejemplo, entrevistan a una mujer que trabaja en una universidad, creo que es,
Está en España y le dicen, ¿qué opina de esta situación de Irán? Esta persona comienza a llorar. Esta dama comienza a llorar porque dice, yo quisiera estar allá luchando con ellas por los derechos de las mujeres que son conculcados en esta sociedad teocrática y se siente impotente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar en consideración a la persona como un todo, que no está aislada de estos hechos, de estos factores que se están dando en su país. Otro aspecto que hay que considerar dentro de la dirección y el liderazgo es la motivación. Los motivos humanos se basan en necesidades, conscientes o inconscientes. Algunas son primarias, como las fisiológicas de agua, aire, alimentos, sueños y refugio. Otras secundarias, como la autoestima, el estatus, la afiliación con otros, el afecto, el dar, los logros, la autoafirmación. Dan cuenta esa diferencia que existen en las necesidades primarias y las secundarias. Si ustedes no comen, no descansan, no tienen un techo en el cual estudiar, son factores humanos que van a influir en su rendimiento. Por lo tanto, son necesidades conscientes o inconscientes. Cuando digo inconscientes, de pronto estoy viviendo yo en alquiler, pero inconscientemente yo estoy buscando cómo tener mi vivienda. Pues diré, tengo que trabajar de esta forma, tengo que generar más recursos, tengo que ver cómo puedo yo tener un terrenito y luego construirme. Porque de pronto no puedo tener un buen sueño porque estoy pensando en que ya viene el alquiler del siguiente mes. Tengo que ver si tengo los recursos económicos suficientes para la compra de alimentos, hasta el agua. Y en las necesidades secundarias, cuando hablamos de la autoestima, el estatus. O sea, quiero ser yo reconocido como persona por mi valía. La afiliación con otros. El caso de esta persona en Santa Cruz es un brasilero que es ingeniero petrolero. Ha llegado a Santa Cruz y de pronto ha visto que no le satisfacía su carrera. No le satisfacía estar en el sector petrolero y se ha puesto a estudiar derecho. Y llegó la pandemia y afectó sus recursos económicos. Y él cuenta y dice, bueno, yo estaba en esta situación. Y se encuentra que está con 200 bolivianos en el bolsillo nada más, viviendo en una habitación con lo más necesario, una cama y un velador nada más. Y dice, ahora, ¿qué hago con estos 200 bolivianos? Y él, aunque ustedes no lo crean y esté en la actualidad, él vende jugos en Santa Cruz, cerca del multicine allá. Y sus compañeros de la Universidad Domingo Savio, él está en la Universidad Domingo Savio, con la venta de sus jugos, que son unos jugos deliciosos, paga sus estudios. Y sus compañeros, cuando alguna vez van al cine, ven que le está vendiendo jugos. Primero es una sorpresa el verlo, el verle a esta persona vendiendo jugos. Pero la autoestima de esta persona es muy alta. Él no se avergüenza y mejor se refuerza con esa sorpresa que causan sus amigos. Y estas personas valoran el esfuerzo de este brasilero. Entonces reconocen
el valor del esfuerzo por superarse, la afiliación con otras personas y es más intensa, el afecto, la consideración a esta persona, el dar los logros. Esta persona vendiendo sus jugos, él dice, yo preparo 60 litros diarios y los vendo todos. Y esto me ha dado seguridad económica, puedo pagar mis estudios. Yo provengo de una familia muy humilde, 5 hermanos en el Brasil, del sector campesino. Y aquí ya me estoy afirmando en Bolivia. Tiene autoafirmación. Naturalmente estas necesidades varían en intensidad y con el tiempo entre los individuos. La motivación es un término general que se aplica a todos esos impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Decir que los gerentes motivan a sus subordinados es decir, que hacen cosas que espera satisfagan esos impulsos y deseos y que los va a inducir a actuar de la manera deseada. Esa es la motivación. Los gerentes en la automotivación, los gerentes en la automotivación son responsables de proporcionar un ambiente que conduzca al desempeño más óptimo de los recursos humanos. Pero cada individuo es responsable de su propia motivación, como del brasilero. Él dice, yo quiero salir adelante. Él no se amilana por los problemas económicos que ha tenido. De pronto, si a alguien le digo yo, vaya, o ustedes, dice, puedo salir a vender empanadas o refrescos, ¿qué van a decir mis amigos si me ven en la puerta del monobloc vendiendo empanadas o vendiendo refrescos? Tengo prejuicios todavía yo conmigo mismo. ¿O por qué no puedo estar vendiendo chantilly en el curso? O sea, cada uno es responsable de su propia motivación. Y un enfoque para ello es a partir de la administración estratégica de la carrera profesional. George Odion es un famoso profesor de administración. Es uno de los padres de la administración moderna. Y él recomienda lo siguiente para la automotivación, como ustedes mismos lo están haciendo desde el momento que se han inscrito en la carrera. Dice el profesor Odion, establezca su propia meta y no la pierda de vista. Ustedes ya han establecido su propia meta. Saben que aquellos que van a tomar cursos de verano van a ganar tiempo. De pronto otras personas no pueden hacerlo porque tienen que trabajar. Pero ya han establecido su propia meta. Algunos se graduarán en 4 años, otros en 5. Los que están trabajando y estudiando lo harán en 7. Pero no pierdan de vista su objetivo o su propia meta. El expresidente de Chrysler, es una empresa automovilística internacional, se ha fijado la meta de convertirse en vicepresidente de Ford, que es la empresa rival de Chrysler. Ya a los 35 años, eso fue lo que le ha motivado y guiado el comportamiento durante 15 años. Pero ha conseguido ser el vicepresidente de Ford Company. ¿Qué más nos dice el profesor George Odion? Fije sus objetivos a largo plazo, con metas y acciones específicas en el corto. ¿Qué hacer? ¿Qué acciones tomar que me acerquen más a mi objetivo, a mi meta? Como yo les he indicado. Ustedes que han dicho, me voy a inscribir en los cursos de verano, entonces están acortando con acciones específicas en el corto plazo.
aprenda una actividad o función nueva cada año, nos dice el profesor Oriol. Aprender a convertirse en gerente no se limita a obtener una licenciatura o maestría en administración. Un título es el verdadero principio, no el final. No decimos, ya hemos concluido, no. El momento que nos dan el título profesional es cuando recién nosotros estamos iniciando ese camino del aprendizaje. Aprender y aplicar tecnología de pronto de microcomputadoras podría considerarse una actividad desafiante, pero no, yo me voy capacitando. Tengo mi título de técnico medio en operación de pronto de páginas web. A partir de ahí es que comienza recién a desarrollarse mi actividad. ¿Qué más nos dice el profesor Odiorno? Dice, haga de su trabajo algo diferente. Establezca objetivos cuantificados de mejoría para su puesto. O sea, me estableceré una medida a la cual yo tengo que llegar. Si de pronto estoy trabajando como oficial del registro civil, y es mi meta cuantificable, en lugar de despachar 10 expedientes, voy a despachar 12 o 13. Pero estoy cuantificando. Mi objetivo está ya cuantificado. Tengo que tener imaginación que pueda aumentar considerablemente mi productividad. Y aquí es importante desarrollar esa área de experiencia. Ustedes a medida que vayan avanzando en su formación profesional, van a ir adquiriendo mayor experiencia. Una vez, como me comentaron, hacer trabajos de la hemeroteca antes sí era un trabajo moroso, pero de pronto existen ya empresas que se dedican a la recopilación ya con fines económicos de investigación, de seleccionar artículos que nos facilitan la investigación. O sea, ya nos hacen ahorrar tiempo. Entonces, yo recurro a este tema de las empresas que se dedican a la recopilación de todos los periódicos del país y a la selección de los artículos y a ponerlos en microfilms. Como les había comentado, es de esta empresa La Libre. Entonces, esto ya es una experiencia. Sé que existen estas empresas. Yo ya no voy a tener que irme de pronto a la biblioteca municipal y sentarme días y días recopilando información, sacando fotocopias. Esto ya está sistematizado por algunas empresas. Eso es con lo que se refiere la automotivación. Es darse retroalimentación, darse recompensas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario que tengan ustedes? Nada ha quedado muy claro, ¿no? ¿O qué ha pasado, queridos? Como no se entiende. ¿Qué dices, Fabri? Nada, Jocelyn. solo tuve curiosidad sobre qué pasó con el universitario que vendía fuera de su universidad. Ah, no, en la actualidad sigue vendiendo, querido Fabricio, jugos. Está en esta universidad privada Domingo Savio, el brasilero. Sigue ahí. Sigue vendiendo jugos, querido Fabricio. Y mira el Ah, esfuerzo que esta persona ha hecho que la universidad le otorgue media beca, Fabricio, a este brasilero. no, épico. A ver si voy a ver, a comprar una.
de verdad, Fabricio, es excelente, ¿no? O sea, son casos reales que me gusta compartirlos con ustedes para que vean que no hay nada imposible y no hay nada vergonzoso en hacer este tipo de actividades. Alguna vez tenía y tengo un amigo y estudiaba conmigo en lingüística y le decía, ¿por qué llegas tarde para hacer los trabajos? Y él, medio avergonzado, un día me dijo a solas, vas a disculpar, él no sabía que yo era profesional, vas a disculpar. Es que yo soy voceador, me decía, de un minibús. Y decía, ¿cuál es el problema? Que mucha gente se puede hacer la burla. No, de hecho, no pienses que todos te van a tomar a mal, se van a hacer la burla, así que habla con los compañeros del grupo y diles que tú eres un voceador. Y efectivamente les dijo y todos mejor lo apoyaban. Entonces, querido Fabrizio, a veces hay que liberarse de esas caras prejuicios que tenemos a veces en la cabeza. Ese sentido de vergüenza a veces de hacer una actividad, ¿verdad? A ver si recuerdo y el nombre de esta persona, de este brasilero, se los voy a dar. ¿Algún otro comentario? ¿Comentario que tengan? ¿Nada? ¿Por qué no quieren hablar, muchachos? ¿Qué ha pasado? A ver, contame tu Fabri, ¿por qué no quieren hablar? No, ni idea, licenciado. Sheila, Jocelyn, a ver, díganme, ¿qué pasa? Licenciado, una preguntita. ¿Cómo dijo que se llamaba el administrador que puso los puntos sobre la automotivación? Al profesor Odiorne, Sí. George Ay, Odiorne. está bien, licenciado. Muchas gracias. ¿Ahí de qué? Ah, ah, ah. Leandro de Palma dos Santos, ese es el brasilero que paga sus estudios. Leandro de Palma dos Santos. Voy a ubicar el artículo y se los voy a pasar para que vean que no es un invento. ¿Listo? Que les sirva de motivación. Todo lo que yo les paso, artículos al que lo quiera leer, es excelente. Se los voy a pasar ese artículo. Lo ubico y se los paso, queridos compañeros. Muy bien, continuaremos. Ahora vamos a hablar de los factores humanos y la motivación. Uno de los primeros modelos del comportamiento que habíamos visto se refería a la teoría X y la teoría Y de Max Gregor. Y es interesante estas teorías. Son totalmente contrapuestas. Siempre van a hablar o van a escuchar algún rato a alguna persona que esté dando una conferencia y por ahí sacan siempre este tema de la teoría X y la teoría Y de Max Gregor. Y se refiere a lo siguiente, los supuestos de la teoría X, supuestos de la teoría X, nos dice, los seres humanos promedio, o sea, generalizando, ¿no ves? Sienten un inherente desagrado por el trabajo y lo evitarán si pueden. Dice, esa es la naturaleza humana del ser humano. Dice, no les gusta trabajar y si pueden, no lo van a hacer. Por eso se habla de supuestos. Está tratando de generalizar.
Por esta característica humana, luego nos dice en otro supuesto de este desagrado por el trabajo, habrá que obligar, controlar, dirigir y amenazar con castigos a la mayoría de las personas para que realicen un esfuerzo adecuado hacia el logro de los objetivos de la organización. Si ustedes no vienen a clases todos los lunes y martes, las personas que no vengan van a tener -5 puntos. O sea, yo tengo que obligarles a ustedes a que vengan a clases. Todos los lunes finalizando vamos a tener un examen de control. O sea, estoy forzando yo a ustedes. Tengo que amenazarlos para que realicen un esfuerzo más para que puedan estar en mi materia. De la misma forma pueden proceder, dice, los ejecutivos para el logro de los objetivos organizacionales. Otro supuesto de la teoría X nos dice que los seres humanos promedio prefieren que los dirigen. Desean evitar la responsabilidad. Tienen relativamente poca ambición y quieren seguridad ante todo. Y esto es en parte verdad. Muchas veces no quieren asumir la responsabilidad. Dice, ves, prefiero estar en mi zona de confort, no ir más allá. Porque ven que de pronto el jefe se queda hasta más tarde, que tiene que estar resolviendo otro tipo de problemas, que le quitan el tiempo. Él prefiere estar en su zona de confort y salirse a las 6 de la tarde, entrar a las 8 de la mañana y listo. Y esto sí yo lo he visto. De pronto tengo un primo que es un ingeniero agrónomo, ya está más de 15, no, 20 años en Caranavi. Y le digo, ¿por qué no tú eres director de este instituto? Ya estás más de 20 años acá. Y él me dice, no, prefiero estar dando clases. Es mucha responsabilidad. Justamente va este supuesto de la teoría X. Tiene poca ambición, quiere que le dirijan. Dice, no, no me gusta estar ahí como director. Prefiero seguir como docente. Mucho depende de la persona. Ahora vayamos a los supuestos de la teoría Y. Dice, el control externo primero nos va a indicar en el supuesto de la teoría Y. Dice que los esfuerzos físicos y mentales en el trabajo son tan naturales como jugar o descansar. O sea, siempre estoy pensando cómo voy a mejorar en mi trabajo. No es, a veces dicen que de pronto tú estás sentado ahí, parece que no estuvieras haciendo nada, o algunos ejecutivos están mirando por la ventana y de pronto están pensando en cómo van a solucionar algunos conflictos o amenazas contra la institución, la organización, la competencia. No es que está distraído, él está pensando. Es el esfuerzo mental. A veces algunos trabajadores, burócratas, tomaremos burócratas en el sentido positivo de la persona que está en el escritorio, llegan cansados a sus hogares. Y es como si hubieran estado corriendo, trotando. Pero no, han hecho esfuerzos mentales que agotan. Y en el supuesto de la teoría Y nos dice que el control externo y la amenaza de un castigo no son los únicos medios para generar el esfuerzo para lograr el objetivo organizacional. En el supuesto de la teoría Y nos dice que las personas se autodirigirán y autocontrolarán de acuerdo a los objetivos con los cuales ellos se han comprometido. O sea, tú recurres a la persona y ese es su compromiso con la organización para conseguir el objetivo. No es necesario tener el castigo.
como único medio para generar ese esfuerzo, para conseguir alcanzar el objetivo, sino es que yo voy a apelar a la autodirección y al autocontrol. Otro de los supuestos que nos dice la teoría Y es ese grado de compromiso con los objetivos, de proporcionar las recompensas asociadas a su logro. Si mi logro ha sido mayor al cual yo estaba esperando, entonces asumo que voy a ser mejor recompensado de parte de la organización. Si de pronto yo tenía una tarea que realizarla, pero muy bien en 5 días calendario, y la he realizado de pronto en 3, sé que la organización va a reconocer ese mi esfuerzo, ya sea económicamente, ya sea con días de asueto, un certificado, pero me va a motivar y me va a reconocer. Otro de los supuestos de la teoría, y si se dan cuenta, estos supuestos son positivos. Dice que los seres humanos promedio aprenden en las condiciones apropiadas. No solo a aceptar la responsabilidad, sino a buscarla. Los seres humanos están motivados siempre a ir más allá. No se quedan en su zona de confort. Tratan de aprender para buscar esa responsabilidad. No esperan que la responsabilidad les sea de pronto asignada de acuerdo al cargo que van a asumir, sino que ellos buscan esa responsabilidad porque se han preparado para la misma. Otro supuesto es la capacidad de poner en práctica con un grado relativamente alto de imaginación, inventiva, creatividad en la solución de problemas organizacionales. Se dice, va a existir este tipo de problemas en la organización. Se comparte con los empleados los problemas que pueden existir a futuro en el corto plazo. Y de pronto yo estoy buscando una solución como gerente de esta empresa, de esta área, y de pronto las personas que están bajo mi supervisión pueden tener también soluciones más imaginativas. En las condiciones de la vida moderna, el ser humano promedio solamente utiliza una partecita de su potencial intelectual. Por eso que es importante motivar a que siga capacitándose, a motivarle que desarrolle ese potencial intelectual, como hace Google. Cuando le dice, muy bien, señores, ustedes tienen sus horarios muy flexibles, pero traigan algo de aporte para la empresa Google, o que hacen muchas empresas japonesas. Ya no les interesa que estén las 8 horas de trabajo ahí en las empresas, sino que les dicen, váyanse a sus casas, vamos a reducir la jornada laboral efectiva en la empresa, pero siempre que aporten con algo a nuestra organización. Por eso que las empresas japonesas están muy arraigadas en este tipo de compromisos entre los empleados y los directivos de las mismas. O sea, ellos hacen más uso de la teoría Y. Ahora vamos a aclarar estas teorías que nos decía Max Gregor. Este autor que estaba preocupado de que ambas teorías pudieran ser malinterpretadas y malentendidos en algunos aspectos, él les da una perspectiva apropiada. ¿A qué me refiero con esto de perspectiva apropiada? Los supuestos de las teorías X y Y son solo eso,
Supuestos. O sea, si yo te veo con sangre, supongo que has tenido un accidente, pero si de pronto alguien te arrojó tinta roja, tinta color sangre o roja, no es que has tenido un accidente, ha habido alguna broma o algo, pero yo he supuesto que has tenido un accidente, por eso se llama supuestos. Por lo tanto, no son prescripciones ni sugerencias para estrategias gerenciales, sino que tienen que ser probadas frente a la realidad. Más aún son deducciones intuitivas y no se basan en investigaciones. Yo intuyo que aquella persona que está pidiendo limosna es porque no le gusta trabajar. Es una deducción intuitiva. ¿Por qué está pidiendo limosna? Ahí es por donde digo yo la investigación. ¿Por qué están de pronto los potosinos mendigando acá en la ciudad de La Paz? Muchas veces ni nos preguntamos, vamos, están vendiendo ahí las señoras con sus bebés dulces o están pidiendo limosna. Y si comenzamos a investigar, no es porque no les guste estar en su lugar, sino que de pronto la sequía ha azotado a su región, a su comunidad, y no tienen con qué alimentarse, su pequeño ganado que tenían ha muerto. La tierra se ha quedado estéril por falta de lluvias y han tenido que emigrar a comunidades y en muchos casos se han tenido que venir a las capitales de departamento. O sea, yo ya estoy investigando. O sea, ya mi deducción intuitiva, es decir, por qué están mendigando, no es porque no les gusta trabajar, sino porque han sucedido condiciones extremas que han hecho que esta gente sea expulsada de su lugar de origen. La teoría X y Y no implican una dirección dura o suave. El enfoque duro puede ocasionar resistencia, antagonismo. El suave una dirección del laissez-faire. Han visto lo que es en economía, dejar hacer. Laissez-faire, laissez-passer, son dos términos que existen en economía, dejar hacer y dejar pasar. Pero en este caso solamente se toma el término laissez-faire, dejar hacer. Y no es congruente con la teoría Y. El gerente eficaz reconoce la dignidad, lo que habíamos hablado, las capacidades, las limitaciones de las personas y ajuste ese comportamiento a las exigencias de la situación. Por lo tanto, las teorías X y Y no se deben considerar en una escala continua, con X y con Y en extremos opuestos. Son solamente referenciales, son supuestos. No son cuestión de grado, sino puntos de vista completamente diferentes de las personas. Pero sí nos ayuda mucho a analizar. El análisis de la teoría Y no es un ejemplo de dirección por consenso, ni un argumento en contra del empleo de la autoridad. En esta teoría Y, que es la positiva, la autoridad se considera solo una de las muchas formas en que un gerente ejerce el liderazgo. El liderazgo es aplicado en todo lo que es la teoría Y. La variedad de actividades, funciones, situaciones requieren diferentes enfoques directivos. En muchas ocasiones, la autoridad, las estructuras rígidas pueden ser efectivas para ciertas tareas, por lo que la empresa es productiva. Y se van a ajustar a los requisitos de las actividades de las personas y las situaciones particulares. O sea, todas las actividades no van a ser iguales e idénticas en una organización y en algunas van a ser más rígidas. ¿Por qué? Por la particularidad de la misma. Si te dicen de pronto estás en un jardín
estás con cultivos de tomates orgánicos y tienes que hacerle riego por goteo o por aspersión. Entonces no vas a regar en el día, vas a regar en la tarde o a las primeras horas de la mañana. Y ahí es rígido, porque es un requisito de esta actividad. No vas a regar al mediodía porque se va a evaporar y vas a estresar a las plantas. O sea, son muchos enfoques directivos que yo tengo que aplicar en este enfoque de la regla de la directiva Y o la teoría Y. Comentarios. ¿Cómo están ustedes en este momento? A ver, ¿qué dice nuestra querida Wendy? Ah, ya. Sí, es la idiosincrasia de nuestros países latinoamericanos muchas veces. O sea, no se sienten obligados a trabajar, pero no, es que no saben motivar. El liderazgo todavía hay una carencia en nuestras organizaciones, especialmente en el sector público. Si de pronto le escuchan al vicepresidente, ustedes como estudiantes, y dice, bueno, el vicepresidente dice, ¿para qué vamos a ir a la universidad? ¿Para qué estudiar? Por una parte, ¿verdad? Dice, no es necesario que estudien, que van a quedar subordinados y demás cosas. Pero viene el presidente y dice en Naciones Unidas, señores, queremos que den oportunidades a los pueblos indígenas para que puedan incorporarse en los institutos de investigación aeroespaciales. Y está pidiendo por los pueblos indígenas. Pero para entrar a esos institutos de investigación, de desarrollo aeroespaciales, necesitas tener una preparación profesional. O sea, va en contrasentido. El presidente y vicepresidente, uno dice, no estudien, no vayan a las universidades. Por el otro lado, dicen, vayan a las universidades, capacítense, señores, denles oportunidad a los indígenas. Pero no el hecho de que te sea indígena no te va a decir, bueno, señora, vente a la NASA o vente, no sé, a todos los institutos aeroespaciales a trabajar si es que no tienes el conocimiento mínimo. O sea, en uno maneja la teoría X y el otro maneja la teoría Y, pero los dos van en contrasentido. Ahora, como les he indicado, Colombia ha entrado en este tema de desarrollo, de liderazgo y dirección. Ha seguido la Escuela Mexicana de Liderazgo. Tiene muy buenos motivadores, tiene muy buenos eh, analistas en temas de liderazgo y motivación especialmente. Y con el que siempre me ha gustado formarme y escucharlo es Miguel Ángel Cornejo. Tiene en Europa hay un montón de este tipo de profesionales. Ahora, no sé si han escuchado este tema de la paceñita. Como dice Sheila, están más comprometidas con la empresa y buscan mejorar. ¿Han escuchado de este tema de la paceñita?
¿Has escuchado, querida Sheila? No, licenciado. Wendy. No, licenciado. Y qué mal, chicas. La Paceñita es una empresa nueva cervecera que ha surgido allá en el Alto. Y ha sido por una maestra cervecera que ha estudiado acá en la UMSA. Es ingeniera bioquímica. Y miren, ella se ha ido capacitando justamente con este tema de la teoría y ha ido capacitando en la empresa cusqueña, allá en el Perú, en la cervecería cusqueña, siendo estudiante, ha ido a hacer prácticas. Ha regresado a Bolivia con un buen bagaje de conocimientos de la cervecería cusqueña y esto le ha servido para incorporarse en otra cervecera importante aquí en la ciudad de La Paz. Ha trabajado con alemanes que son los maestros en la elaboración de cerveza. Y esta persona se ha ido capacitando y la han contratado sin tener aún su título profesional de ingeniera química. Más que todo por la experticia, por la experiencia que ha ido adquiriendo. Y la han ido mandando becada y estudiando a las diferentes cerveceras de Brasil, de Paraguay, de la Argentina. Esta empresa cervecera que la ha contratado y la ha mandado a desarrollar e implementar otra planta allá en Santa Cruz ha sido traspasada a otra empresa. La misma ha ampliado y del Alto se ha trasladado a la actualidad a Chocalla, donde están implementando esta cervecera que se llama La Paceñita. Ya va a sacar al siguiente mes sus productos. Es una cerveza atípica. Y les digo atípica porque no es la cerveza tradicional. Es una persona que ha desarrollado, dice, de pronto cervezas con diferentes sabores. Ella dice, prefiero sacar cerveza que no produzca daño de acuerdo a los gustos del mercado. Es interesante cómo esta persona explica todo este proceso de establecimiento de esta empresa, La Paceñita. Entonces ahí es donde se aplica la teoría. Y esto supuesto de que la persona quería superarse y la han motivado, han captado su necesidad de seguir siendo más allá de lo que ella podía hacer y la han motivado. Yo les decía en algún momento, no se necesita a veces tener capital económico para ser parte de una empresa. El capital de esta persona es su conocimiento, su experiencia, la experticia que tiene en la fabricación de cerveza. Por eso se llama maestra cervecera. Es un título que se da, no todo el mundo tiene este título de maestro cervecero. Ella es una maestra cervecera. ¿Qué les parece? Pues uno dice, estudio ingeniería química y bueno, voy a dedicarme a trabajar en un laboratorio. No, o sea, va más allá de tus sueños. No tienes que quedarte en ese molde. El ingeniero químico se dedica a analizar residuos que hay en el agua, sedimentación. No, tú puedes surgir más allá de lo que te han formado. Ahora ya saben que es La Paceñita, la nueva empresa cervecera. Y va a producir cerveza de sabores, indica, no dañina. Pero ella dice, no todo consumo en exceso siempre provoca daño. Como consumir demasiado carne, demasiado X producto, produce daño. Pero va a ser una cerveza saludable. No le estoy haciendo propaganda, es lo que yo he leído, por si acaso. Y lo que dice Wendy, esta persona se ha empoderado de la empresa cervecera, se la ha hecho dueña.
Y dice, me ha apasionado el mundo de la cerveza y me he especializado en la cerveza. Se ha empoderado esta persona de esa área. Vamos a quedar acá. Quiero escuchar sus comentarios en estos pocos minutos que nos quedan. ¿Qué les parece? ¿Hay preguntas? Como les digo, en la prensa siempre van a encontrar artículos interesantes. Pues yo cada mañana siempre estoy leyendo la prensa. Les he dicho, la prensa es lo que nos va a acercar más a todo, a toda la economía mundial, a nuestra economía local. Nos va a dar las herramientas. En determinado momento, esta información me va a servir para tomar decisiones, para ubicarme mejor en el contexto nacional e internacional. Y me dicen, vos, Sheila, andate a Irán a establecer una empresa. Me dicen, no, porque es una sociedad teocrática y no va a funcionar. Prefiero resignar esta oportunidad a favor de otra persona del sexo masculino. Y te vas a decir, ¿por qué no quieres ir si es una gran oportunidad para ti como mujer que desarrolles las direcciones de esta empresa? Pero tú sabes cómo está la situación allá en Irán o en Afganistán. Y si te digo, entonces andate a Nicaragua, entonces investigarás cuál es la situación política de ese país. Te digo, andate a El Salvador y verás cuál es la actitud del señor Bukele en El Salvador con las pandillas. Si es bueno tener una empresa por allá. Entonces hay varios aspectos exógenos que tengo que ver. Entonces tengo que ver también los factores X y Y. ¿Por qué hay pandillas en El Salvador? ¿Por qué no les gusta trabajar? ¿Por qué les gusta tener dinero fácil? Son supuestos. ¿Qué dices, Paola? Connie. Ovidio. Uy, Ovidio, ya no te he escuchado ni leído. Ya están muy calladitos, queridos compañeros. Creo que han habido muchos caídos por el 21 de septiembre. Muy bien, chicos, chicas, vamos a quedar aquí. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, Fabri, Mónica, Hasta mañana, Janet, licenciado. Jocelyn, Carlita. Espero que no se estén aburriendo porque ya no los veo participar, no los escucho. Hasta mañana, licenciado. Chao, Carlita. Chao, Jocelyn. Hasta luego, licenciado. Hasta mañana, querida Wendy. Buen provecho.